¿Qué hace que las personas se sientan verdaderamente realizadas? ¿Es el amor? ¿La familia? ¿El éxito? ¿O es descubrir quién eres realmente? ¿De qué estás hecho verdaderamente? Y saber cuál es tu propósito en la Tierra y tu conexión con el universo. Existimos como seres físicos en una realidad física, mientras que nuestra mente está en constante comunicación con fuerzas invisibles y mundos desconocidos. Somos la parte visible de un reino invisible potencialmente infinito. ¿Cómo esos dos mundos, mente y materia, coexisten, chocan e interactúan? Todo es energía y eso es todo. Albert Einstein. Como muchos niños, de pequeña era muy sensible. Ya a los 5 años me di cuenta que podía percibir la energía sutil. Si miraba a alguien, veía la energía que lo rodeaba. Podía sentir las emociones por lo que estaba pasando. Si levantaba la mano, algunas veces podía escuchar los pensamientos. Eso me llevó a un viaje de descubrimiento e investigación en el campo de la conciencia. ¿Cómo funciona la conciencia en el mundo físico? Y a responder a algunas de estas preguntas. Por ejemplo, cuando sentimos la presencia de alguien, pero ahí no hay nadie, ¿con qué nos estamos conectando? ¿Con qué entramos en contacto? ¿Cómo podemos percibir un evento antes de que suceda o de forma remota a cierta distancia? ¿Es posible cambiar la química de tu cuerpo o incluso tu ADN? ¿Cómo puedes mover un objeto físico sin ningún contacto con ese objeto o usar tu conciencia para ver sin tus ojos físicos? Esos son los fenómenos que estamos explorando aquí con un nuevo enfoque científico que podría explicar todo. Y resulta que este campo, que llamamos parapsicología, no solo está muy extendido, sino que es universal. Hubo programas que funcionaron por más de 20 años, con millones de dólares en fondos que usaban habilidades psíquicas, por ejemplo, para espiar a un gobierno extranjero. Sabemos a ciencia cierta que los rusos estuvieron involucrados en eso. Sabemos que los chinos estuvieron y quizás siguen involucrados en eso. Los japoneses estuvieron muy involucrados. De hecho, Sony Corporation tuvo un programa extenso y continuo de parapsicología. Los israelíes también estaban interesados y puede que lo sigan estando. Si esas instituciones y gobiernos creíbles en todo el mundo han dedicado tanta investigación y financiación en ese campo, se pensaría que ahí debe haber algo. Si la conciencia es fundamental, ¿dónde termina el mundo físico y comienza la conciencia? El mundo físico es producto del mundo de la conciencia. Uno está dentro del otro. No es esto o lo otro. Todo es una sola cosa. No existe un mundo físico y un mundo mental. Solo hay un mundo. Todo es conciencia. No solo está localizado aquí, está en todas partes. Y tampoco está en el espacio ni en el tiempo. De alguna manera, está antes del espacio y del tiempo. Es lo que queremos decir con fundamental. La conciencia es una especie de sustancia, una protosustancia tal vez, que suele estar en un estado primordial refinado, que ni siquiera parece ser todavía materia o energía, pero que de allí puede surgir lo que vemos como el mundo físico. Al igual que el hielo, puede adoptar diferentes estados. Tal vez estamos hablando de algo así con la conciencia, que tiene diferentes estados. Si la conciencia es un continuo, algunas formas de conciencia pueden parecer materia sólida.
Físicos del siglo XX, en 1920 y 1930, reflexionaron mucho sobre esto y concluyeron que la conciencia debía estar ahí, aunque no haya una forma directa de detectarla. Solo podemos ver sus efectos físicos. La conciencia, como un todo, se puede describir por su atributo cuántico. Solo que el atributo cuántico no sigue las leyes de Newton. No es físico, es una parte completamente diferente de la descripción de la materia en el universo. Si el mundo físico existe dentro de la conciencia, ¿cómo es que podemos ver una y no la otra cosa? Vemos la realidad física y pensamos que somos cuerpos físicos caminando en esta realidad física. Lo que somos es conciencia. Somos piezas de conciencia jugando como avatares en un juego de realidad virtual llamado mundo físico. Entonces, la conciencia viene aquí sin memoria. Cuando inicia una sesión en su avatar, ese avatar es todo lo que conoce. Toda su experiencia es la experiencia con ese avatar, con ese feto, con ese recién nacido. Esto es una manzana, esta es mamá, esta es la puerta, esta es mi casa. Solo aprende a interpretar los datos. Lo que está pasando realmente es que la computadora está enviando a esa unidad individual de conciencia un flujo de datos. Así se crea la realidad. La vida es una ecuación sin solución, pero que contiene algunos factores conocidos. Nikola Tesla. Las ondas que describen la materia son básicamente esféricas y rodean la materia, pero las ondas de conciencia que existen en el mismo espacio cuántico están girando en espiral. Centrémonos en el atributo del giro o spin, porque es el atributo que comparte más intensamente la estructura general de la materia en el universo. Mi cuerpo contiene muchos protones y electrones y producen una onda conjunta de gran complejidad que describe mi anatomía. ¿Te imaginas que la descripción de giro en el universo comience con un giro global del universo y que luego se reestructure en giros más locales que tienen un recuerdo del giro global inicial? Vemos las galaxias rotando y todas las estrellas en las galaxias también están rotando. Los planetas alrededor de las estrellas, como nuestra Tierra, están rotando una vez cada 24 horas, etc. Parte de esa rotación es un recuerdo de la rotación inicial. Por lo tanto, el universo está imbuido en esa enorme descripción de rotación, desde las escalas de materia atómica hasta las escalas globales de galaxias, sus cúmulos y vacíos en la estructura general de la materia en nuestro universo. Las ondas de conciencia comparten el atributo de girar y rotar, y nuestras mentes pueden empezar a interactuar con eso. Si el universo se basa en el spin y en ondas de conciencia y puede conectar dos mentes, ¿cómo lo demostramos en la vida real? Estaba en Fort Meade trabajando como analista del Medio Oriente. Lo que no sabía es que vivía al lado del oficial de operaciones y del oficial de capacitación de la unidad de visualización remota. Me invitaron a sus oficinas, me senté y me dijo, lo que hacemos aquí es recopilar información contra amenazas extranjeras usando una disciplina de la parapsicología llamada visualización remota. Te invitamos a que te conviertas en un espía psíquico. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos había estado siguiendo lo que hacían los rusos, los soviéticos, y descubrieron que desarrollaban prácticas de parapsicología. Entonces la CIA se vio obligada a examinar el tema. En cierto momento estaban teniendo tanto éxito que la CIA dijo, deberíamos usarlo contra los rusos. En ese momento se hizo operacional y empezaron a recolectar información contra los rusos usando visualización remota contra los chinos y un montón de otras personas. Un vidente remoto, bien entrenado y con mucha experiencia, produce información que claramente tiene origen en visión remota. Es parapsicológica en su origen, aproximadamente el 70% del tiempo.
Afectó la política, afectó las decisiones gubernamentales de alto nivel. De hecho, hay una carta de John Warner que lo confirma. La visualización remota es algo interesante, es una forma de enfocar tu mente subconsciente. Tu mente subconsciente sabe la respuesta, es tu mente consciente la que no la sabe. Entonces, esta fuente enfoca tu mente subconsciente, pero luego, cuando vas a escribir estas cosas, es una forma de traerlo a tu mente consciente, de tratar que tu subconsciente hable con tu mente consciente. Cuando la CIA finalmente divulgó el programa, omitió todas las evaluaciones de las personas que usaron el material. Es como si no quisiera que la gente supiera lo exitoso que fue. Dos mentes se pueden conectar telepáticamente. Hay un camino de coherencia con ese atributo giratorio de la conciencia que une las dos mentes. Las ondas cuánticas que describen la estructura de mi mano, este sillón, tu cuerpo y el árbol al otro lado de la habitación, todas esas ondas están paradas, describiendo la estructura física de un cuerpo que permanecerá fija en el universo de acuerdo con las leyes de Newton para la materia física. Dos partículas físicas pueden compartir propiedades a distancia a través del entrelazamiento. Todos estamos conectados al mismo campo. Si las ondas de la conciencia están en espiral, llevan el mismo patrón que el campo unificado más grande. Se vuelven coherentes. Y a través del entrelazado, la conciencia de una persona podría conectarse con la de otra a la distancia.